Hoy abordaremos un tema que afecta a muchos de nosotros, cómo lidiar con personas tóxicas de manera inteligente. En la sociedad actual, es inevitable encontrarnos con individuos que drenan nuestra energía y afectan nuestro bienestar emocional. Pero, ¿cómo podemos enfrentar esta situación de manera efectiva y constructiva? En este vídeo, exploraremos 11 estrategias inteligentes para manejar personas tóxicas, desde establecer límites saludables hasta practicar el autocuidado. Prepárense para aprender a proteger su paz interior y mejorar sus relaciones interpersonales. 1. Que nadie perturbe tu calma interior. En un mundo lleno de ruido y caos, cultivar la tranquilidad interior es como construir un refugio en medio de una tormenta. No permitas que las opiniones de los demás o las situaciones fuera de tu control perturben tu equilibrio interno. Practica la autoconciencia y el autocontrol, reconociendo que tu paz mental es un tesoro invaluable que merece ser preservado. Aprende a desconectar en momentos de tensión, buscando actividades que nutran tu ser interior, ya sea a través de la meditación, la lectura, el arte o el contacto con la naturaleza. Al proteger tu calma interior, fortaleces tu resiliencia frente a los desafíos y te permites enfrentarlos con claridad y serenidad. Cultiva la paciencia y la aceptación, sabiendo que la vida está llena de altibajos inevitables. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las dificultades, adopta una perspectiva reflexiva y busca soluciones desde un lugar de calma y serenidad. Aprende a filtrar las preocupaciones superfluas y a enfocarte en lo que realmente importa para ti. Al nutrir tu paz interior, irradiarás una energía positiva que influirá en tu entorno y en las personas que te rodean. Recuerda que tu tranquilidad es un poderoso recurso que te permite navegar por la vida con gracia y determinación. Mantener tu calma interior, también te vuelves más receptivo a las lecciones que la vida tiene para ofrecerte. En lugar de dejarte llevar por el tumulto de las emociones y las circunstancias, puedes observar con claridad y aprender de cada experiencia. La calma interior actúa como un faro que te guía a través de las aguas turbulentas, permitiéndote tomar decisiones conscientes y fundamentadas en lugar de reaccionar impulsivamente ante las situaciones. Al proteger tu calma interior, cultivas un espacio interno donde puedes encontrar consuelo y fortaleza en tiempos de dificultad. Es como tener un santuario al que puedes recurrir en momentos de estrés o confusión, un lugar donde puedes encontrar paz y renovación. Al priorizar tu bienestar emocional, estableces un sólido cimiento sobre el cual construir una vida plena y significativa. En última instancia, proteger tu calma interior te permite vivir con autenticidad y fluir con gracia a través de los altibajos del viaje de la vida. La calma interior también te permite cultivar relaciones más saludables y significativas con los demás. Cuando mantienes tu equilibrio interno, eres capaz de comunicarte de manera más clara y compasiva, lo que fomenta la comprensión mutua y la resolución pacífica de conflictos. Tu presencia tranquila y serena puede incluso inspirar a otros a encontrar su propia paz interior, creando así un efecto positivo en tu entorno y en la comunidad en general. En resumen, proteger tu calma interior no solo es un acto de amor propio, sino también un regalo para aquellos que te rodean y para el mundo en general. 2. El equilibrio entre el perdón y el olvido. En la compleja danza entre el perdón y el olvido, encontrar el equilibrio es crucial para nuestro bienestar emocional. El perdón nos libera del peso del resentimiento y nos permite sanar heridas profundas, tanto propias como ajenas. Sin embargo, el olvido no siempre es la meta deseada. Recordar las lecciones aprendidas de nuestras experiencias pasadas nos ayuda a crecer y evolucionar como individuos. Por lo tanto, el verdadero equilibrio radica en perdonar sin olvidar por completo, manteniendo un recuerdo que nos guíe hacia una comprensión más profunda y una sabiduría renovada. No obstante, también es importante reconocer que aferrarse al rencor puede ser tóxico para nuestra salud mental. A veces, el olvido es necesario para preservar nuestra paz interior y avanzar en nuestras vidas. En este sentido, el equilibrio entre el perdón y el olvido implica encontrar la armonía entre recordar lo suficiente como para aprender y crecer, pero no tanto como para quedarnos estancados en el dolor pasado. Es un delicado acto de equilibrio que requiere autoconciencia, compasión hacia uno mismo y una voluntad firme de dejar ir aquello que ya no nos sirve. En la búsqueda del equilibrio entre el perdón y el olvido, es esencial reconocer que el perdón no siempre significa reconciliación inmediata o incluso contacto continuo con la persona que nos ha herido. A veces, el perdón es un acto interno que nos permite liberarnos del resentimiento y seguir adelante con nuestras vidas, incluso si eso significa distanciarnos de la persona que nos ha lastimado. Al mismo tiempo, el olvido total puede ser irrealista o incluso poco saludable, ya que nuestras experiencias pasadas moldean nuestra identidad y nuestras decisiones futuras. Por lo tanto, el equilibrio entre el perdón y el olvido implica cultivar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Significa reconocer y aceptar el dolor pasado, permitiéndonos sentirlo y procesarlo, pero sin permitir que nos consuma.
También implica cultivar la sabiduría para discernir cuándo es apropiado perdonar y cuándo es necesario establecer límites saludables para proteger nuestra propia integridad emocional. En última instancia, encontrar este equilibrio nos permite avanzar con ligereza y sabiduría, honrando nuestro pasado mientras abrazamos el presente y nos preparamos para el futuro. A veces, podemos aferrarnos al resentimiento porque nos brinda una sensación de poder o nos hace sentir justificados en nuestra posición. Sin embargo, este apego al dolor puede convertirse en una carga que nos impide crecer y experimentar la plenitud de la vida. En cambio, el perdón nos ofrece la oportunidad de liberarnos de ese peso y abrirnos a la posibilidad de conexiones más auténticas y significativas. 3. La estabilidad emocional. Es una columna vertebral en la construcción de una vida plena y satisfactoria. Cultivarla requiere autoconocimiento y práctica constante. En primer lugar, es fundamental reconocer y aceptar nuestras emociones, entendiendo que todas tienen un propósito y que ninguna es inherentemente buena o mala. Esto nos permite abordarlas con compasión y sin juicio, lo que a su vez promueve una mayor tranquilidad interior. Además, desarrollar habilidades de regulación emocional nos ayuda a gestionar situaciones estresantes de manera más efectiva, fortaleciendo nuestra resiliencia y capacidad para adaptarnos a los desafíos de la vida. Mantener relaciones interpersonales saludables también contribuye significativamente a nuestra estabilidad emocional. El apoyo social y la conexión con otros nos brindan un sentido de pertenencia y seguridad emocional. Es importante rodearse de personas que nos nutran emocionalmente, que nos escuchen con empatía y nos ayuden a crecer. Al mismo tiempo, es crucial establecer límites saludables y saber cuándo alejarse de aquellas relaciones tóxicas o desgastantes. En resumen, la estabilidad emocional es un viaje continuo de autorreflexión, autocompasión y cuidado de nuestras relaciones, que nos permite navegar las aguas de la vida con mayor equilibrio y serenidad. La estabilidad emocional también implica cultivar un estilo de vida equilibrado que promueva nuestro bienestar físico, mental y emocional. Esto incluye priorizar el autocuidado mediante hábitos saludables como una alimentación balanceada, ejercicio regular, descanso adecuado y prácticas de relajación como la meditación o el yoga. Estas actividades no solo fortalecen nuestro cuerpo, sino que también tienen un impacto positivo en nuestra salud mental al reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo. Aprender a adaptarnos a los cambios y ver las dificultades como oportunidades de aprendizaje nos ayuda a mantenernos firmes ante la adversidad. La práctica de la gratitud y el enfoque en el presente también son herramientas poderosas para promover la estabilidad emocional, permitiéndonos apreciar las pequeñas alegrías de la vida y encontrar significado en nuestras experiencias cotidianas. En última instancia, invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer nuestra estabilidad emocional no solo mejora nuestra calidad de vida individual, sino que también nos capacita para ser fuentes de apoyo y fortaleza para los demás en nuestro entorno. Practicar la comunicación asertiva nos ayuda a establecer límites saludables y a expresar nuestras necesidades y emociones de manera clara y respetuosa. Esto fortalece nuestras relaciones interpersonales y reduce la probabilidad de conflictos no resueltos que puedan afectar nuestra estabilidad emocional. Finalmente, buscar ayuda profesional cuando sea necesario, ya sea a través de terapia, asesoramiento o apoyo de grupos de apoyo, puede ser una medida valiosa para abordar desafíos emocionales más complejos y fortalecer nuestras habilidades de afrontamiento. 4. Pon límites. Es fundamental para establecer relaciones saludables y mantener el equilibrio en diferentes aspectos de la vida. Ya sea en relaciones personales, laborales o sociales, establecer límites claros comunica tus necesidades y expectativas, lo que a su vez fomenta el respeto mutuo y evita malentendidos. Sin límites, es fácil caer en la complacencia constante o en situaciones de abuso, tanto para ti como para los demás. Por lo tanto, aprender a decir no cuando sea necesario y establecer límites firmes pero respetuosos te empodera y promueve tu bienestar emocional. Es importante recordar que establecer límites no es egoísta, sino una práctica de autocuidado y autorrespeto. Al definir tus límites, estás honrando tus propias necesidades y valores, lo que te permite vivir de manera más auténtica y satisfactoria. Además, al poner límites, estás capacitando a otros para que te traten con respeto y consideración, fortaleciendo así tus relaciones interpersonales. Recuerda que los límites son una forma saludable de mantener el equilibrio en tu vida y proteger tu bienestar emocional, por lo que no temas establecerlos con claridad y firmeza cuando sea necesario. Al comunicar tus límites de manera clara y respetuosa, te estás asegurando de que tus necesidades y deseos sean tomados en cuenta, lo que contribuye a una sensación de empoderamiento y bienestar emocional. Además, establecer límites saludables puede ayudarte a evitar el resentimiento y la frustración que pueden surgir cuando permites que otros sobrepasen tus límites constantemente. En cuanto a la cantidad de trabajo que estás dispuesto a asumir,
los horarios en los que estás disponible y las expectativas realistas, te estás protegiendo contra el agotamiento y el estrés excesivo. Además, al demostrar tus límites de manera profesional, estás fomentando un entorno laboral más saludable y productivo para ti y tus colegas. Establecer límites te permite protegerte de relaciones tóxicas o situaciones que puedan afectar tu bienestar mental. Al reconocer y respetar tus propios límites, te vuelves más consciente de tus emociones y necesidades, lo que te ayuda a mantener la estabilidad emocional y a prevenir el agotamiento emocional. Esto te permite concentrarte en relaciones que sean nutritivas y en actividades que te brinden alegría y satisfacción. Poner límites de manera efectiva también puede fomentar el crecimiento personal y el desarrollo emocional. Al aprender a identificar tus límites y a comunicarlos de manera asertiva, estás fortaleciendo tus habilidades de autodefensa y autoafirmación. Esto te permite establecer relaciones más equilibradas y auténticas, donde te sientas valorado y respetado por quienes te rodean. 5. La inteligencia enérgica. Una cualidad que fusiona la astucia mental con la vitalidad física, potenciando así la capacidad de adaptación y la eficacia en la acción. Para cultivar esta forma de inteligencia, es esencial mantener un equilibrio entre el vigor físico y la agudeza mental. Esto implica no solo ejercitar el cuerpo para mantenerlo en forma, sino también nutrir la mente con aprendizaje constante y experiencias que desafíen y estimulen el intelecto. Además, la inteligencia enérgica requiere una gestión efectiva de la energía personal. Esto implica aprender a reconocer y aprovechar los momentos de mayor vitalidad para abordar tareas desafiantes, así como también dedicar tiempo para el descanso y la recuperación adecuados. Al mantener un equilibrio entre la actividad y el descanso, se puede potenciar la capacidad de enfrentar los desafíos con vigor y claridad mental, lo que permite alcanzar metas de manera más eficiente y satisfactoria. También implica desarrollar habilidades de resiliencia y adaptabilidad ante los cambios y las adversidades. Es importante aprender a canalizar la energía de manera constructiva, convirtiendo los obstáculos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Esto requiere mantener una mentalidad abierta, flexible y proactiva, buscando soluciones creativas y manteniendo un enfoque positivo incluso en situaciones difíciles. Se nutre de la capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales sólidas. La colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para maximizar el potencial de esta forma de inteligencia, ya que permiten compartir conocimientos, recursos y energía para alcanzar objetivos comunes. Cultivar una red de apoyo y fomentar la empatía y la comunicación efectiva son aspectos clave para potenciar la inteligencia enérgica y lograr un impacto positivo tanto a nivel personal como profesional. Otro aspecto fundamental de la inteligencia enérgica es la capacidad de establecer metas claras y desarrollar estrategias efectivas para alcanzarlas. Esto implica una combinación de visión a largo plazo con la capacidad de tomar decisiones y acciones concretas en el presente. Es importante mantener un enfoque disciplinado y comprometido para seguir avanzando hacia los objetivos, al mismo tiempo que se está abierto a ajustar el curso según sea necesario en función de las circunstancias cambiantes. 6. Enfócate en tus objetivos. En la vida, es fácil distraerse con las numerosas demandas y distracciones que nos rodean. Sin embargo, para alcanzar el éxito y la realización personal, es esencial enfocarse en tus objetivos. Esto implica no solo identificar claramente lo que deseas lograr, sino también dedicar tiempo y energía a trabajar hacia esos objetivos de manera constante y disciplinada. Al mantener una mentalidad enfocada, puedes despejar el camino hacia el progreso significativo, superando obstáculos y manteniendo la motivación incluso en momentos difíciles. Tus objetivos te brindan claridad y dirección en la vida. Cuando tienes un objetivo claro frente a ti, te resulta más fácil tomar decisiones que estén alineadas con tus aspiraciones a largo plazo. Esto te ayuda a evitar distracciones y actividades que no contribuyen a tu crecimiento personal o profesional. Al mantener tus objetivos como el punto focal de tus esfuerzos, aumentas tu eficiencia y tu capacidad para alcanzar tus sueños, convirtiendo lo que antes parecía inalcanzable en una realidad alcanzable. El enfoque en tus objetivos te otorga un sentido de propósito y satisfacción personal. Cuando te comprometes plenamente con lo que deseas lograr, experimentas una sensación de logro cada vez que avanzas un paso más cerca de tu meta. Este sentimiento de progreso te impulsa a seguir adelante incluso cuando te enfrentas a desafíos difíciles. Además, el enfoque en tus objetivos te ayuda a cultivar una mentalidad de crecimiento, donde cada obstáculo se convierte en una oportunidad para aprender y mejorar. Al mantenerte enfocado en lo que realmente importa para ti, puedes vivir una vida más significativa y gratificante, alcanzando tu máximo potencial y creando un impacto positivo en el mundo que te rodea. Al trabajar de manera constante hacia tus objetivos, te conviertes en el arquitecto de tu destino, tomando decisiones conscientes que te acercan cada vez más a tus sueños.
Este sentido de control te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permite visualizar un camino hacia el éxito y tomar medidas tangibles para alcanzarlo. En resumen, enfocarte en tus objetivos no solo te impulsa hacia el éxito, sino que también te proporciona una sensación de dirección, propósito y control en tu vida, lo que te capacita para enfrentar cualquier desafío con confianza y determinación. 7. Busca apoyo. No debemos subestimar el poder de contar con alguien en quien confiar y que pueda brindarnos orientación, consuelo o simplemente una escucha comprensiva. Ya sea amigos, familiares o profesionales, compartir nuestras preocupaciones y buscar consejo nos permite obtener diferentes perspectivas y encontrar soluciones que quizás no habríamos considerado por nuestra cuenta. Además, el acto de buscar apoyo también fortalece nuestros lazos interpersonales y nos recuerda que no estamos solos en nuestros problemas. Sin embargo, es importante ser selectivos al buscar apoyo y asegurarnos de rodearnos de personas que nos brinden un respaldo positivo y constructivo. No todas las opiniones son igualmente útiles o benéficas, por lo que es esencial discernir entre aquellos que nos ofrecen verdadero apoyo y aquellos que pueden influir negativamente en nuestras decisiones o emociones. Además, no olvidemos que también podemos encontrar apoyo en comunidades en línea, grupos de apoyo específicos o incluso en actividades como la meditación o el ejercicio físico, que pueden servir como medios para conectarnos con otros y encontrar consuelo en momentos difíciles. A veces, por temor al juicio o al rechazo, podemos sentirnos reticentes a pedir ayuda o expresar nuestras preocupaciones abiertamente. Sin embargo, aprender a ser vulnerables y compartir nuestras cargas emocionales con aquellos en quienes confiamos es un acto de valentía que nos permite recibir el apoyo que necesitamos para superar obstáculos y crecer como individuos. Además, el proceso de buscar apoyo no solo nos ayuda a encontrar soluciones prácticas a nuestros problemas, sino que también puede contribuir a nuestro bienestar emocional y mental. Sentirnos escuchados, comprendidos y respaldados por otros puede aliviar el estrés, reducir la sensación de soledad y fortalecer nuestra resiliencia ante las adversidades. En última instancia, reconocer la importancia de buscar apoyo nos permite construir una red de relaciones significativas que nos acompañen en nuestro camino hacia el crecimiento personal y la realización de nuestros objetivos. Nos brinda la oportunidad de aprender de las experiencias y conocimientos de los demás. Cada persona que encontramos en nuestro camino tiene sus propias vivencias y perspectivas únicas que pueden ofrecernos ideas valiosas o soluciones innovadoras a nuestros problemas. A través de la interacción con diferentes personas, ampliamos nuestro horizonte y adquirimos nuevas habilidades para afrontar los desafíos que se presentan en nuestra vida. 8. Controla tu diálogo interno. Es fundamental para mantener una mentalidad positiva y constructiva en todas las situaciones de la vida. La forma en que te hablas a ti mismo influye directamente en tus emociones, comportamientos y percepciones del mundo que te rodea. Por lo tanto, es crucial practicar la autoconciencia y estar atento a los patrones de pensamiento negativos o autocríticos que puedan surgir. Cuando te encuentres atrapado en un diálogo interno negativo, intenta desafiar esos pensamientos irracionales o destructivos y reemplazarlos con afirmaciones realistas y positivas. Esto te ayudará a cultivar una mentalidad más saludable y a enfrentar los desafíos con una actitud de confianza y resiliencia. Controlar tu diálogo interno te permite desarrollar una mayor claridad mental y enfoque en tus objetivos y metas. Al mantener un diálogo interno positivo y alentador, puedes motivarte a ti mismo para superar obstáculos y perseverar en tus esfuerzos. Es importante reconocer que el lenguaje que utilizas contigo mismo puede afectar tu autoestima y tu capacidad para alcanzar el éxito. Practicar la autocompasión y el apoyo interno te ayudará a construir una mentalidad de crecimiento y a mantener una actitud proactiva hacia tus aspiraciones. Recuerda que el poder de tus palabras internas es inmenso, así que elige cultivar un diálogo que te empodere y te impulse hacia adelante en la búsqueda de tus sueños. Al ser consciente de tus pensamientos y palabras internas, puedes identificar patrones de autocrítica o negatividad que pueden generar estrés, ansiedad o inseguridad. Aprender a cambiar esos patrones por pensamientos más compasivos y positivos te ayuda a reducir el impacto negativo del estrés en tu salud mental y física. Practicar la gratitud y el autocuidado en tu diálogo interno te permite desarrollar una mayor resiliencia emocional y una sensación de equilibrio interior, incluso en tiempos difíciles. Al priorizar un diálogo interno amoroso y alentador, fortaleces tu conexión contigo mismo y fomentas una sensación de paz y armonía en tu vida diaria. Controlar tu diálogo interno te brinda la oportunidad de mejorar tus habilidades de autorregulación emocional. Al ser consciente de cómo te hablas a ti mismo en diferentes situaciones, puedes aprender a gestionar tus emociones de manera más efectiva. Esto significa reconocer y validar tus sentimientos, pero también elegir respuestas más constructivas y adaptativas en lugar de dejarte llevar por la impulsividad o la reactividad.
Al practicar la autorreflexión y la autoaceptación en tu diálogo interno, desarrollas una mayor capacidad para lidiar con el estrés, resolver conflictos y mantener relaciones interpersonales saludables. En última instancia, controlar tu diálogo interno te empodera para ser dueño de tu propia narrativa y dirigir tu vida hacia la dirección que deseas, promoviendo un mayor bienestar emocional y una mayor satisfacción personal. 9. Busca soluciones. Es más que un simple acto de resolver problemas, es un ejercicio de creatividad y perseverancia. Enfrentar desafíos con una mentalidad abierta y proactiva puede conducir a descubrimientos inesperados y soluciones innovadoras. Mantente flexible en tu enfoque, explorando diferentes perspectivas y considerando todas las opciones disponibles. A veces, las respuestas más efectivas surgen de lugares inesperados, así que mantén la mente abierta y no temas buscar inspiración en diversas fuentes. La paciencia y la persistencia son virtudes clave en este proceso. No te desanimes por los obstáculos que puedas encontrar en el camino, en lugar de ello, úsalos como oportunidades para aprender y mejorar tu enfoque. Cada desafío superado te acerca un paso más a la resolución del problema. Mantén la determinación y la confianza en tus habilidades para encontrar soluciones, y eventualmente encontrarás el camino hacia el éxito. En lugar de quedarse atrapado en la preocupación por los problemas, concéntrate en identificar posibles vías de acción y en tomar medidas concretas para abordarlos. No subestimes el poder de la acción, incluso los pasos pequeños pueden acercarte significativamente a una solución. Además, no temas pedir ayuda cuando sea necesario. Colaborar con otros puede proporcionar nuevas perspectivas y habilidades complementarias que pueden ser clave para resolver desafíos complejos. No todas las soluciones funcionarán a la primera, y es posible que necesites adaptarte y experimentar con diferentes estrategias antes de encontrar la más efectiva. Mantén una mente abierta y aprende de tus experiencias, incluso de los errores, ya que cada intento te acerca un paso más a la solución. Al perseguir activamente soluciones, te empoderas para superar obstáculos y alcanzar tus metas con determinación y resiliencia. 10. Evita las discusiones innecesarias. Un consejo invaluable para preservar la armonía y el bienestar en nuestras relaciones interpersonales. Cada discusión, por más trivial que parezca, consume tiempo y energía que podríamos invertir en actividades más constructivas y enriquecedoras. A menudo, las discusiones surgen de malentendidos o diferencias de opinión que podrían resolverse de manera más efectiva mediante la comunicación calmada y el entendimiento mutuo. Al optar por evitar estas confrontaciones superfluas, podemos cultivar un ambiente de respeto y cooperación que fortalezca nuestras conexiones con los demás y fomente un clima de paz y colaboración. Además, evitar las discusiones innecesarias nos permite conservar nuestra propia paz mental y emocional. Sumergirse en debates estériles puede generar estrés, ansiedad y resentimiento, afectando negativamente nuestra salud emocional y física. Al elegir priorizar nuestra tranquilidad interior, podemos centrar nuestra energía en actividades que nos nutran y nos impulsen hacia nuestros objetivos. Adoptar una actitud de discernimiento y selección cuidadosa de nuestras batallas nos capacita para canalizar nuestras emociones de manera constructiva y buscar soluciones pacíficas en lugar de caer en la espiral de la confrontación sin fin. En lugar de entrar en confrontaciones que podrían dañar nuestras relaciones, podemos optar por escuchar activamente, buscar puntos en común y trabajar hacia un entendimiento mutuo. Esta habilidad de gestionar las discrepancias de manera constructiva no solo fortalece nuestros lazos con los demás, sino que también fomenta un clima de colaboración y cooperación en todos los ámbitos de nuestra vida. El tiempo y la energía que gastamos en disputas triviales podrían invertirse en actividades que nos acerquen a nuestros objetivos personales y profesionales. Al cultivar la habilidad de discernir entre lo importante y lo insignificante, podemos dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que realmente importa, maximizando nuestro potencial y logrando un mayor sentido de realización. En última instancia, al evitar las discusiones innecesarias, elegimos una vida más centrada, serena y llena de significado, donde las relaciones florecen y nuestro crecimiento personal se ve enriquecido. En última instancia, al evitar las discusiones innecesarias, elegimos el camino de la serenidad y la sabiduría, construyendo relaciones más sólidas y promoviendo un entorno de entendimiento y armonía. 11. Detecta las falsas amabilidades. Puede resultar crucial en diversas interacciones sociales y profesionales. Un consejo fundamental es confiar en tus instintos y observar los detalles sutiles de las interacciones. Presta atención a la congruencia entre las palabras y las acciones de la persona. Las inconsistencias podrían indicar una amabilidad superficial en lugar de genuina. Además, mantente alerta ante el exceso de halagos o el tono exageradamente complaciente, ya que estos pueden ser indicativos de una manipulación emocional.
Recuerda que la autenticidad se refleja en la coherencia entre el comportamiento y los verdaderos sentimientos de una persona, por lo que confiar en tu intuición te ayudará a discernir entre las amabilidades auténticas y las falsas. Otro consejo valioso es observar cómo se comportan las personas en diferentes contextos y con distintos interlocutores. Las falsas amabilidades suelen revelarse cuando alguien muestra un comportamiento inconsistente o selectivo, siendo amable solo cuando hay un beneficio propio en juego. Presta atención a cómo tratan a otros y cómo manejan situaciones conflictivas. Si percibes que la amabilidad desaparece en momentos difíciles o ante personas menos influyentes, es probable que estés ante una actitud interesada y no auténtica. Cultivar relaciones basadas en la confianza y la transparencia te permitirá rodearte de personas genuinamente amables, mientras aprendes a identificar y manejar las falsas amabilidades con sabiduría y cautela. Observa el lenguaje corporal, los gestos faciales y el tono de voz de la persona. A menudo, las expresiones genuinas están acompañadas de gestos naturales y una entonación sincera, mientras que las falsas amabilidades pueden venir acompañadas de señales de incomodidad o tensión. Además, analiza el contexto en el que se producen estas interacciones. Las situaciones en las que la persona busca obtener algún beneficio o favorecer su imagen suelen ser propicias para la manifestación de amabilidades superficiales. Mantente alerta y sé consciente de tu propio estado emocional durante estas interacciones, ya que tu intuición puede ser tu mejor aliada para discernir entre la autenticidad y la falsedad. Finalmente, recuerda que el tiempo y la observación continua son fundamentales para evaluar la autenticidad de las amabilidades. No te apresures a juzgar a las personas basándote en una sola interacción. En cambio, observa cómo se desarrollan las relaciones a lo largo del tiempo y cómo se comportan en diferentes circunstancias. Las verdaderas intenciones y la naturaleza de una persona se revelan con el tiempo, así que sé paciente y mantén una actitud abierta, pero también mantén tus límites y confía en tu capacidad para discernir entre las amabilidades genuinas y las falsas. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.